Entonces, los temas de esta semana son alteraciones básicamente inmunológicas, como las que hemos visto la semana pasada, hipotiroidismo, hipertiroidismo y lupus eritematoso sistémico, como partes de un mismos procesos inmunológicos. Y vamos a ver muchas semejanzas, algunas diferencias con las otras patologías o con las patologías que vimos la semana pasada. Esta primera diapositiva es cómo se regula el eje hipófisis tiroides o desde el hipotálamo, hipófisis tiroides. Entonces tenemos en el hipotálamo la secreción de la hormona liberadora de tirotropina. En la hipófisis tendremos la hormona TSH o hormona estimulante de la tiroides. Y en la misma tiroides ya las hormonas tiroideas, principalmente como lo llamamos T4 y T3. En general la T4 tiene sus dos componentes, T4 libre, que es la hormona que efectivamente actúa en el organismo. Entonces esta es la regulación. Hipotálamo, hipófisis, tiroidea. Es un eje. En general tiene un eje de retroalimentación negativa, que significa que cuando las hormonas van aumentando, el feedback es negativo, que significa que se regula a sí mismo. O sea, el exceso hace que se regule en disminución. Hay una gran cantidad de hormonas tiroideas, por ejemplo. Hay una gran cantidad de hormonas tiroideas, entonces esta gran cantidad va negativamente a afectar la secreción de hormona tiroestimulante y la va a disminuir. Y también la hormona liberadora de la tiroestimulante también lo inhibirá y tiene dos sistemas como se retroalimenta, o sea, dos niveles a los cuales actúan las hormonas tiroideas. Eso es el sistema de retroalimentación negativa. Esta es la glándula tiroidea, que está compuesto por folículos tiroideos. Estos son los folículos tiroideos y en cada una tendremos una célula tiroidea, o tirocito también la llaman algunos, o célula tiroidea, pero todo es un folículo, es una glándula. En esa glándula, si nosotros sacáramos una sola célula, esa célula tendría más o menos esta característica. Yendo exclusivamente a la parte cómo funciona, tendremos un receptor de la TSH, hormona tiroestimulante, tenemos un receptor. Esto es muy importante porque va a haber algunos anticuerpos contra este receptor. No nos olvidemos la importancia de este receptor. Así como los receptores de hormonas que hemos visto anteriormente, aquí hay un receptor de esta partícula que es un estimulante, o sea, receptor de la hormona tiroestimulante. Muy bien, sigue un proceso de transformaciones que de repente no nos vamos a detener mucho en esos procesos bioquímicos, pero junto con esto nosotros también tenemos el ingreso de iones yodo, Entonces, ambas sustancias, tanto la estimulación de este receptor como el ingreso de los iones yodo, van a ser necesarios para ir haciendo un proceso que se denomina iodación, que significa agregar yodo a las moléculas de tiroglobulina y poco a poco ir formando las hormonas tiroideas en esta parte apical de esta célula tiroidea. Se van formando las hormonas tiroideas y van a salir nuevamente a través de, primero se recicla al citoplasma y luego por la membrana basal nuevamente va a salir ya, pero como hormonas tiroideas. Entonces este es el ciclo de formación de las hormonas tiroideas. No solo es afectado por el mismo eje, el retroalimentación negativa, sino que además hay otras sustancias que de alguna manera van regulando este eje. O sea, no son las reguladoras más importantes, pero de alguna manera afectan su funcionamiento. Por ejemplo, la somatostatina, los glucocorticoides, la leptina, las interleuquinas como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral,
el factor de crecimiento similar a la insulina. O sea, de alguna manera tienen efectos positivos o negativos también sobre este eje. Y que eso es importante conocerlo porque si la persona está tomando glucocorticoides como la prednisona o cualquier glucocorticoide, la dexametasona, que ahora lo escuchamos mucho en la televisión, de alguna manera va a tener un efecto sobre este eje. ¿Y cuál va a ser? Va a ser suprimir la secreción de TSH, de hormona tiroestimulante de la hipófisis. Entonces, si yo disminuyo este efecto, probablemente también voy a disminuir la secreción de hormonas tiroideas. Y en ese contexto me va a producir hipotiroidismo. Entonces, no es la regulación más importante, o sea, no es que estos son los que lo regulan a la secreción, sino de alguna manera influyen sobre su funcionamiento. La regulación más importante es la supresión por las mismas hormonas tiroideas. Esa es la regulación más importante. Una vez que hemos producido hormonas tiroideas, tendremos que ver cómo actúan las hormonas tiroideas, porque las hormonas tiroideas tienen un efecto importante en prácticamente todas las células del cuerpo. Entonces es importante saberlo cómo actúan dentro de las células. Y ocurre que en las células, en todas las células, nosotros no tenemos receptores de hormonas tiroideas. No tenemos, miren, esta es una célula y no tenemos receptores de hormonas tiroideas. Entonces, mientras más hormonas tiroideas, por difusión van a entrar las hormonas tiroideas. En este caso está dibujado como T3 y como T4. Por difusión ingresa. Entonces, va a haber receptores de hormonas tiroideas en el núcleo de las células. Miren, no actúa sobre el citoplasma, no actúa sobre la membrana celular, actúa sobre el núcleo de las células. En el núcleo de las células, ¿qué va a hacer? O sea, como cualquier sustancia que influye sobre el funcionamiento del núcleo, lo que va a hacer es expresar proteínas, de que así como hace la transcripción el núcleo de cualquier sustancia de proteínas normales. O sea, ¿qué va a inducir? Va a inducir expresión de genes. Y esos genes van a decir, vamos a producir tal o cual sustancia. En general, ¿qué sustancias aumenta? En general, ¿qué hace? Aumenta el metabolismo basal. Esa es su función principal de las hormonas tiroideas, aumentar el metabolismo basal. Entonces, para hacer ese aumento del metabolismo basal, prácticamente influye sobre todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen receptores para hormonas tiroideas en el núcleo. Aumentará en la síntesis de colesterol en el hígado, o sea, nos prepara para una mayor actividad. Aumenta la movilidad de los ácidos grasos, por eso estas personas con hipertiroidismo, o sea, de ahí es muy fácil entender qué síntomas van a tener. Si yo aumento todo este metabolismo, la persona va a funcionar más y al mismo tiempo va a consumir una gran cantidad de energía y la persona se enflaquece. Y al revés, entonces si me faltaran hormonas tiroideas, hago el mecanismo contrario, que significa acumulo colesterol, acumulo ácidos grasos, la disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia del corazón, la hormona del crecimiento disminuye el catabolismo de proteínas, entonces la persona hace la disminución de todas sus actividades. Es muy fácil de entender estos mecanismos. En general, nosotros tenemos T4 y T3, les decía, los T4 y T3. Lo que pasa es que siempre medimos, en general medimos la hormona activa, la que nos va diciendo el grado de actividad hormonal que tiene la persona. En general, nosotros siempre estamos midiendo la T4 libre, que es la fracción libre de la hormona T4. Pero existe también la T3, que es de donde se va derivando la T4. Entonces hay una transformación ahí en el organismo de T3 y T4 periféricamente, pero el organismo produce
T3 y produce T4. En general estoy diciendo la actividad en el organismo viene dado por la T4. Esto del embarazo es muy importante que ustedes lo conozcan. Las acciones que se cumplen en el embarazo en personas con alteraciones tiroideas, en aquellas que van a tener predisposición de alteraciones tiroideas o en aquellas que ha pasado el embarazo también. Entonces, esto es importante porque siempre hay preguntas en todos los niveles de medicina interna, después cuando van a terminar de la medicina, o sea, siempre hay exámenes, siempre hay preguntas sobre la relación entre el embarazo y la función tiroidea. Entonces, cuando una persona tiene de alguna manera hipertiroidismo o hipotiroidismo, nosotros vamos a ver después que tiene muchos anticuerpos, de diversos tipos de anticuerpos. Hay unos anticuerpos que pueden atravesar la membrana placentaria, pero no tienen ningún efecto, pero hay algunos que sí tienen efectos. Entonces, las hormonas tiroideas de alguna manera pueden atravesar la barrera placentaria y estimulan al receptor de las hormonas, el receptor del TSH que lo estamos viendo en las diapositivas previas. Entonces, si lo estimula, la va a hacer producir hormonas tiroideas en el niño. Entonces, esa mayor producción de hormonas tiroideas va a ser un hipertiroidismo inicial en general en el niño, pero también va a ser en la madre. Entonces, la primera manifestación que nosotros vamos a ver del hipertiroidismo, o sea, de la manifestación del hipertiroidismo en la madre es un hipertiroidismo. ¿Quién es el que está regulando este mecanismo, o sea, para que se produzca este hipertiroidismo? Es que la hormona gonadotropina coriónica humana de alguna manera hace el efecto de estimulación del receptor de la hormona tiroidea en la mamá, en la mujer. Entonces, si tiene un aumento de esta cantidad de hormona de gonadotropina coriónica, que es mayormente en las primeras semanas o en el primer trimestre del embarazo, entonces va a actuar como si fuera TSH, como si fuera la hormona que está liberándose desde la hipófisis. O sea, la TSH que se libera en la hipófisis actúa exactamente igual, la hormona coriónica humana. Entonces actúa sobre su receptor y lo que produce es como si estuviera aumentando la función de la tiroides. Esa función termina cuando comienzan a disminuir la hormona gonadotropina coriónica humana. Y eso es en el primer trimestre. Ahí será entonces un hipertiroidismo. Pero a partir de ahí, más bien las personas comienzan a tener hipotiroidismo. A partir del segundo trimestre, las personas comienzan mayormente a tener hipotiroidismo. Los mecanismos que lo llevan a hacer hipotiroidismo son varios, ya no es un solo mecanismo. Por ejemplo, sucede que las personas embarazadas, los estrógenos del embarazo aumentan la producción hepática de la proteína transportadora de tiroglobulina, de tiroxina. Entonces, si aumenta la proteína transportadora, significa que las hormonas tiroideas van a estar unidas más con su proteína transportadora y no van a estar con la acción libre de la la T4 libre y la T4 total. Es como una mezcla. Hay una parte que está libre actuando y hay una parte que está unida a las proteínas, que no es activa porque está unida a las proteínas. Si aquí aumenta la cantidad de proteínas a las cuales se une la hormona tiroidea, es lógico que va a disminuir la cantidad de hormona libre. Y si disminuye la cantidad de hormona libre, no va a haber cómo actúa. Es como si no hubiera hormona. En realidad sí hay,
pero disminuye. Disminuye el efecto porque está unido a la hormona, a la proteína transportadora. Entonces, ese es un primer efecto producido en el hígado por los estrógenos. ¿Qué más va a haber? La placenta, conforme va creciendo, va aumentando el metabolismo de las hormonas tiroideas. Entonces, si lo voy metabolizando más las hormonas tiroideas, lógicamente que voy a tener menor cantidad de hormonas tiroideas. Aumenta la eliminación de yodo por la orina. Entonces, si la persona pierde yodo, que nosotros hemos visto que es un componente esencial para la formación de hormonas tiroideas, es lógico que no voy a formar una cantidad adecuada. Entonces, en general, les digo, en el embarazo, en el primer trimestre, hay un hipertiroidismo producido por la hormona gonadotropina coriónica humana, que actúa como si fuera la hormona tiroestimulante. A partir del segundo trimestre hay hipotiroidismo causado por esta razón. En general, ¿qué hacemos en el tratamiento de las personas con hipotiroidismo? Aumentarlo la dosis de hormonas tiroideas. En general, aumentamos 50% de las dosis a los pacientes por esos mecanismos. Esto tienen que saberlo, no está en la parte de las enfermedades, pero sí están como alteraciones que me pueden producir o hipotiroidismo o hipertiroidismo frente a una misma acción, que es el aumento de la ingesta o el aumento o el aporte mayor de yodo hacia una persona. Entonces, significa que si damos yodo a una persona por cualquier forma, o sea, por ejemplo, podemos dar yodo a la persona por sustancias yodadas, por ejemplo, los contrastes. Podemos dar más yodo a la persona si nosotros lo podamos Lugol, que es una sustancia que se utiliza para marcar a veces células, o también se utilizaba para curar heridas. Si curamos mucho con eso, o yodo para curar el isodine, por ejemplo, que es muy común, o sea, se está dando aporte adicional de yodo a una persona. Entonces, si yo le doy yodo a una persona, voy a tener dos posibles comportamientos. Si la persona tiene cantidades disminuidas de yodo, que podría ser, por ejemplo, en lugares donde no tienen el acceso a la sal yodada, generalmente, pues esos lugares aún existen, pero cada vez probablemente menos, porque ahora tenemos la sal yodada. Pero si le diéramos a una persona que de alguna manera tiene deficiencia de yodo, esa persona está como si estuviera ávida de yodo. Y en la medida que nosotros le estamos dando una mayor cantidad, pues básicamente va a poner en funcionamiento todo su sistema y va a ser un hipertiroidismo. A ese se llama efecto Joe-Basedov. Si le damos yodo a una persona que tiene una deficiencia de yodo, va a ser un hipertiroidismo. Pero ¿qué pasa si este mismo mecanismo nosotros le damos a una persona que tiene cantidades adecuadas de yodo? O sea, no le falta. Entonces, de alguna manera va a haber un sistema de retroalimentación negativa, que más yodo tengo, yo no necesito. Por lo tanto, el transportador de yodo se satura, se cierra y no ingresa más yodo a la persona. Por lo tanto, puede llegar a ser una deficiencia de yodo y no fabricar hormonas tiroideas adecuadamente porque le falta yodo. Pero ¿cuál fue el mecanismo? El exceso de yodo. Es un sistema de retroalimentación negativa, así como decimos, el exceso de hormonas tiroideas hace la retroalimentación negativa. Aquí, el exceso de yodo hace la retroalimentación negativa y satura el transportador de yodo, de tal manera que la paciente hace hipotiroidismo. A ese fenómeno se llama efecto Wolff-Chaikoff. Tenemos dos fenómenos: hipotiroidismo por ingesta de yodo y hipertiroidismo por efecto de yodo. Dos efectos totalmente diferentes. Eso, por favor, tienen que aprenderlo porque siempre va a haber preguntas de ese tipo.
Esto es, por ejemplo, el efecto Bolshakov, que significa de un niño, decíamos el efecto Bolshakov, que significa hipotiroidismo, hipotiroidismo en una persona que tiene yodo normal, que es lo más común que tenemos ya en la actualidad. O sea, en la actualidad aún habrá lugares donde hay deficiencia de yodo, pero en la mayor cantidad de lugares ya no existe eso. Entonces, la mayor cantidad de efectos no vamos a tener de deficiencia de yodo, sino de cantidades adecuadas, en donde el exceso de yodo que vamos a dar va a producir un hipotiroidismo. Y ese es el bocio que se produce en un niño que se comenzó a curar o a su madre se curaba con cantidades más altas de yodo por curaciones de unas heridas. ¿Qué pruebas tenemos para identificar las alteraciones de las hormonas tiroideas? Son los anticuerpos. En primer lugar tenemos las hormonas tiroideas, la T4 libre, la T3, T4 total, la TSH, son para detectar el funcionamiento del eje. Pero para identificar ya las alteraciones hormonales, en general estamos hablando de enfermedades inmunológicas. Entonces tenemos los anticuerpos contra algo. Y básicamente tenemos anticuerpos contra 3 lugares. Contra peroxina, con la mieloperoxidasa tiroidea o peroxidasa tiroidea también se llama, o TPO, anti-TPO. Contra la tiroglobulina y contra los receptores de la hormona tiroestimulante. Miren, contra 2 proteínas, contra peroxidasa tiroidea, contra la tiroglobulina y contra los receptores de la TSH. Contra eso vamos a tener receptores. En general, tanto en el hipertiroidismo como el hipotiroidismo vamos a tener estos tipos de receptores. Va a haber una sola anticuerpo que lo va a diferenciar el hipotiroidismo del hipertiroidismo, pero en general están compartiendo estos anticuerpos. O sea, tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo vamos a encontrar esta mezcla de anticuerpos, porque las dos son enfermedades inmunológicas. Vamos a ver ahí algunas diferencias que hay, pero estamos encontrando, probablemente cuando hablemos de hipotiroidismo encontremos mayor cantidad de este tipo de anticuerpos, el antiperoxidasa y antitiroglobulina. O sea, mayor cantidad, pero no significa que en hipertiroidismo no tengamos. Otra de las maneras como nosotros identificamos el funcionamiento tiroideo es con la gammagrafía tiroidea. ¿Qué evaluamos con la gammagrafía tiroidea? Se coloca a una persona yodo y la tiroides la va a ir captando, porque eso es un proceso normal, captación de yodo por la tiroides. Entonces, en la medida que este yodo es radioactivo y genera ondas que son detectadas a través de una placa radiográfica, en esa medida nosotros estamos viendo por dónde se está yendo el yodo o quién la está captando el yodo. Por ejemplo, aquí será pues una glándula que capta yodo normal, una glándula que está captando mucho, una glándula que está captando poco y una glándula que capta solo en una sola partecita. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, de acuerdo a la captación del yodo. De repente más útiles son para ver si no hay tumores captador de yodo radioactivo. Esto ya para ir ingresando a las enfermedades que son inmunológicas que les decía, y es cómo perdemos nuestra autotolerancia. Estamos hablando también igual de la vez pasada, cuando pues decíamos hay una alteración de la autotolerancia. ¿Qué significa la tolerancia inmunológica? Significa que reconozco mis propias células y no las ataco. ¿Qué significa perder la autotolerancia? Significa que me desconozco o desconozco algunas células de mi cuerpo y las ataco. Entonces, hay dos, generalmente hay una pérdida de autotolerancia central o que sucede en el timo y hay una pérdida de la autotolerancia periférica que se llama, que significa en los tejidos periféricos.
Entonces, porque el timo en general y los ganglios son lugares donde se están fabricando los linfocitos T. O sea, ahí se está reproduciendo los linfocitos T. Entonces, si yo estoy produciendo linfocitos T contra contra algún patógeno, contra algún microorganismo, contra algún cuerpo extraño que llega a mi cuerpo, estoy fabricando linfocitos T. Esos linfocitos T no son contra las células de mi persona, porque son contra células extrañas en el cuerpo, por ejemplo, las bacterias. Entonces, esos serán linfocitos T reactivos contra algo y esos son beneficiosos para nosotros. Es la inmunidad adquirida. Pero, ¿qué pasa si yo no los pierdo? ¿Qué pasa si yo fabrico linfocitos T contra células que son propias mías? Esos linfocitos T que están fabricados contra células propias o contra antígenos de mi persona, esos linfocitos T deberían morir, deberían ir a una apoptosis y deberían destruirse para que nos siga el proceso de pérdida de la autotolerancia. O sea, porque continuamente estamos fabricando linfocitos contra la misma persona, pero continuamente esos linfocitos están muriendo. ¿Qué pasa con estos linfocitos en estas enfermedades? Esos linfocitos comienzan a vivir más tiempo. Y como comienzan a vivir más tiempo, comienzan a atacar a las células contra las cuales están reaccionando. Ese es uno de los mecanismos por los cuales perdemos la tolerancia inmunológica. Otro de los mecanismos por los cuales perdemos la tolerancia es porque los linfocitos expresan un ligando que se llama FAS o ligando de muerte se llama. Entonces, de alguna manera expresan ese linfocito, ese ligando, y a la célula contra la cual están actuando prácticamente la van a predisponer a morir. Entonces prácticamente los linfocitos nos van a atacar a nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en estas enfermedades del hipotiroidismo. La expresión de ligamentos FAS de muerte celular. Y también perdemos nuestra autotolerancia cuando comenzamos a fabricar autoantígenos. Nosotros lo hemos visto en las enfermedades de la semana pasada, que dijimos, el DNA se convierte en un DNA extraño. El ARN propio se convierte en un ARN extraño. ¿Por qué se convierte en extraño? Cuando se combina con proteínas nuestras que son proteínas de respuesta. Una de ellas son los péptidos antimicrobianos. Entonces, esa unión lo convierte en extraño. Así se llama la formación de autoantígenos. Es otro mecanismo por lo cual pierdo la autotolerancia. Y otro porque puede disminuir nuestra producción de citoquinas reguladoras sobre todo, y las citoquinas reguladoras están en una mezcla de, así como en la sepsis decíamos hay una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, y hay la respuesta reguladora, o sea que está inclinando la balanza para un lado y otro. Entonces, si de alguna manera nosotros perdemos esa regulación, también se va a perder la autotolerancia. En general, vamos a ver que el lupus, el hipotiroidismo, afecta más a las mujeres. Entonces, ¿por qué lo afecta más a las mujeres y por qué lo afecta más a los hombres? Por ahí vamos a tener algunas respuestas, pero en general las mujeres que tienen de diferente a los hombres, tienen las alteraciones o tienen las características de las hormonas sexuales. Es una gran diferencia. También tienen la exposición o no a antígenos extraños. Y también tienen la predisposición o tienen la disposición del cromosoma X. Entonces, como que esas son en general las diferencias que van a hacer a un hombre con una mujer y que de alguna manera esas alteraciones o esas características le van a conferir que las mujeres sufran más
de estas enfermedades. Por ahí vamos a tener algunas respuestas. Entonces, en general los estrógenos, la progesterona, los andrógenos, por ejemplo, de alguna manera favorecen las respuestas inmunológicas. La prolactina y los estrógenos en las mujeres básicamente son los que empeoran las enfermedades inmunológicas. Vamos a ver por ahí algunos mecanismos que hay, pero por eso es que las mujeres es diferente a la respuesta, y el hipotiroidismo pues es 80% en mujeres, 20% en hombres. Miren, el lupus, predominancia, mujeres, y mujeres en edad reproductiva. Estos son los síndromes que más o menos vamos a conocer. En general nos vamos a ocupar de dos, que es la tiroiditis o hipotiroidismo de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Este es hipotiroidismo, este es hipertiroidismo, con algunas variaciones entre ellas, pero de esas nos vamos a ocupar. Decíamos, nosotros tenemos antígenos contra los cuales vamos a hacer anticuerpos. O sea, antígenos contra los cuales vamos a provocar anticuerpos. Entonces, ¿cuál será el antígeno si el anticuerpo es peroxidasa tiroidea? El antígeno será la peroxidasa tiroidea. ¿Cuál será el antígeno si mi anticuerpo es antitiroglobulina? Es la tiroglobulina. Y si el anticuerpo es anticuerpo contra el receptor de la hormona TSH, entonces digo, es la proteína esa, es el receptor. Esos serán los antígenos. Y en general vamos a tener, yo les digo, una mezcla de todos los antígenos y de los anticuerpos en las dos enfermedades. Pero sí va a haber una diferencia. Y es en el hipertiroidismo vamos a producir un antígeno característico que se llama inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Es una inmunoglobulina que lo que va a hacer es actuar sobre el receptor de la TSH y lo va a hacer funcionar más. Esa es la gran diferencia inmunológica entre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo respecto a qué anticuerpos son los que lo diferencian. Entonces, es la presencia de una inmunoglobulina estimulante del receptor de la TSH. ¿Qué hace? Lo estimula, y como lo estimula, lo hace funcionar más. Esa es la gran diferencia. No hay como que no se conoce una patogénesis exacta en estos. Van a leer un libro, van a leer otro, y lo que vamos a encontrar son algunas características comunes y otras que dicen, esa explicación, es un intento de explicación de qué realmente pasa en estas enfermedades. En general, dice, ¿hay factores inmunológicos? ¿Hay factores inmunológicos presentes? Sí, hay anticuerpos, hay antígenos, hay linfocitos T activados. Entonces, ¿hay algo inmunológico? Sí. Pero ¿por qué se desarrolla esa alteración inmunológica? ¿Por qué se hace? ¿Debería haber algunos factores genéticos, como vimos la semana pasada? Sí, hay factores genéticos. ¿Hay factores ambientales? También. Hay factores ambientales, pero un solo factor ambiental, o sea, podemos decir, si tú te expones a tal cosa, automáticamente tienes hiper o hipotiroidismo, no lo hay. Entonces, es una mezcla. A eso se llama las características ambientales y genéticas. Lo hemos visto la semana pasada igual. Características ambientales, características genéticas. Lo vimos en la diabetes. Entonces, ambientales y genéticas. ¿Qué hace? Inducen daño y expresión de los antígenos. Los antígenos ya lo vemos cuáles son. La mieloperoxidasa, la tiroglobulina y el receptor. Son los antígenos. Entonces, esos antígenos ahora se van a transformar en blancos contra los cuales vamos a fabricar anticuerpos. Pero miren, lo lógico sería decir, si yo fabrico anticuerpos, por lo tanto, el daño debe ser mediado por anticuerpos. Y ocurre que el daño no es mediado por anticuerpos, así como fabricábamos una gran cantidad de anticuerpos contra la diabetes tipo 1,
el daño no era por los anticuerpos. O sea, podíamos tener una gran cantidad de anticuerpos, pero el daño no lo hacía, de tal manera que si ponemos esos anticuerpos a otra persona, no lo hace absolutamente nada. Entonces, ¿por qué viene el daño? El daño viene por los linfocitos T. Los linfocitos T citotóxicos. Exactamente el mismo mecanismo en el hipotiroidismo es exactamente el mismo mecanismo de la diabetes tipo 1. En general se considera que en hipotiroidismo hay una respuesta preponderante de la respuesta inflamatoria o TH1. En la enfermedad de Graves se considera que el mecanismo más importante es la respuesta o predomina la respuesta antiinflamatoria o TH2. En general nosotros estamos diciendo que van a haber anticuerpos, o sea, no significa que no hay las otras respuestas, sí, pero como que predomina un mecanismo. Entonces la respuesta TH1, miren, decíamos, ¿cómo perder la autoinmunidad? Y decíamos, es cuando los linfocitos T hacen expresar una molécula de muerte celular. Entonces, aquí está expresión del FAS, decíamos. Cuando expresa el FAS, la célula es como si se predestinara a morir. Entonces, estas células de la tiroides que expresaron FAS van a prácticamente a morir. Ese es hipotiroidismo, muerte de células. En cambio, hipertiroidismo no es, a pesar de que tenemos anticuerpos, el anticuerpo que tenemos mayormente es un anticuerpo estimulante del receptor. Entonces, lo único que hace es hacerlo funcionar más. Y esa es la diferencia. Por acá hay algunas explicaciones. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Se fue el internet. Se fue el internet. Muy bien, entonces nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Entonces, La anterior. aquí, Sí, ahí. ¿esa ya no escucharon? No, doctor. Ya. Bueno, entonces decíamos que las respuestas son preponderantes. No significa que sean, así como en la psoriasis, no dijimos que hay una sola respuesta. Predomina. Entonces, la respuesta inflamatoria predomina en hipotiroidismo o TH1 y la respuesta antiinflamatoria en TH2. Pero no significa que no hayan las otras respuestas. Entonces, la única diferencia es que cuando las células tiroideas expresan, o los linfocitos T expresan, les decía, o hacen expresar a las células el receptor o la inducción de esta proteína FAS de muerte celular, prácticamente lo condenaban a las células tiroideas a morir. Y prácticamente eso es el hipotiroidismo. Muerte de células tiroideas, exactamente como era la muerte de los linfocitos de la diabetes tipo 1. En cambio, en diabetes tipo 2 no hay la expresión de ese receptor de muerte celular. Más bien hay la formación de una inmunoglobulina que es estimulante del receptor. Entonces, lo único que hace es estimular al receptor, no lo condena a la muerte. Lo único que hace es producir más cantidad. ¿Hay alguna predisposición genética para esto? Sí. Y así como veíamos en las otras enfermedades, de alguna manera la presencia de alteraciones en determinado gen orientan a que haga una persona una determinada alteración, pero no explica todas las alteraciones que hay en los linfocitos T, en los linfocitos B. O sea, las características genéticas no determinan la totalidad de la expresión de las alteraciones que vemos. O sea,
es como una mezcla de, si tienes un gen de este tipo, un gen de otro tipo y un gen de otro tipo, probablemente tienes predisposición. ¿Esos genes con qué se relacionan? Miren con qué se relacionan esos genes. Todos con la respuesta inmunológica. O sea, las características genéticas que encontramos en pacientes con hipotiroidismo o hipertiroidismo tienen que ver con la respuesta inmunológica. Por ahí están las alteraciones. Último, esto salió, fue una revista que la encontré, una publicación que la encontré ahora como 2 años, y que decía, o sea, habría otras, intentar buscar otras explicaciones. Y la encontraban en los microRNA. O sea, los microRNA son proteínas mucho más pequeñas que el ARN, pero que van modulando las respuestas. Entonces encontraron un montón de alteraciones o de microRNA, o sea, son tipos, así como decimos tal gen, encuentran tal tipo de microRNA y van viendo, pero ¿con qué se relacionaban igualmente estos microRNA? Con la expresión inmunológica de la presentación de las células dendríticas, de los linfocitos T reguladores, de los linfocitos T citotóxicos. O sea, se relacionaba a eso principalmente. Esto es básicamente para diagnosticar el hipotiroidismo. Lo que hacemos primero siempre es la cuantificación de la TSH cuando sospechamos que hay una enfermedad de hipotiroidismo. La TSH es fundamental. Esa esa alta va a salir alta, básicamente nos está diciendo que hay algo que no lo está regulando y se está elevando para hacer producir más a alguien que no está produciendo adecuadamente. ¿Qué no se está produciendo adecuadamente? Probablemente hormonas tiroideas. O sea, es muy fácil identificar eso. TSH elevada es porque la T4 o T3 probablemente estén disminuidas. Vamos a mirarlo esas. Generalmente no miramos la T4 total ni T3, sino miramos exclusivamente la T4 libre, que es la fracción hormonal, que es la que actúa. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que es un hipotiroidismo. Pero muchas veces, esta T4 la vamos a encontrar, la TSH la vamos a encontrar normal. Entonces, si aún sospechamos que el paciente puede estar teniendo hipotiroidismo, todavía nos queda las otras, todo el eje. Entonces, todavía tenemos la hormona liberadora de TSH. Y también tenemos hacia abajo de las hormonas tiroideas. Entonces, por ahí se complica un poco más el análisis, pero si es que seguimos sospechando de alteraciones tiroideas. En general, estamos hablando de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, primero es TSH. Si la encontramos normal, probablemente no hay alteraciones. Si la encontramos elevada, es porque las hormonas tiroideas están funcionando mucho y están funcionando, perdón, muy poco y por eso se eleva. Retroalimentación negativa. Y al revés, diagnosticamos hipotiroidismo y diagnosticamos hipertiroidismo. Queremos saber si es inmunológica o no. Ahí están los anticuerpos antitiroideos. Aquí vemos las causas de hipotiroidismo, a todas las causas de hipotiroidismo. En general, yo les digo, vamos a ver las enfermedades inmunológicas o la tiroiditis de Hashimoto. Eso es lo que estamos viendo porque es la más común, es la más frecuente, pero no significa que sea la única. Si nosotros le sacamos la glándula tiroides a una persona, si nosotros lo tratamos con yodo, si nosotros lo irradiamos al cuello con radiaciones y la destruimos, también va a ser causa de hipotiroidismo. Eso se llama hipotiroidismo iatrógeno. Si nosotros damos exceso de yodo, ya hemos visto el mecanismo. En los niños, la deficiencia de yodo, les digo, de repente no es común que nosotros veamos en nuestra realidad, pero habrán lugares en los cuales falta el yodo y seguirá siendo una causa importante. Y el hecho de que la glándula se llene con algunas otras sustancias.
El hipotiroidismo congénito, o sea, lo que vemos en niños, en niños, en general es una ausencia o una mala función de una glándula tiroides. Eso es en recién nacidos. Esto de repente, la diapositiva que tienen que tratar de entenderlo en hipotiroidismo autoinmunitario o enfermedad de Hashimoto. Entonces decíamos que hay una mezcla de alteraciones genéticas y factores ambientales. Es una mezcla. Uno puede tener una predisposición, pero no significa que la va a tener necesariamente. Entonces, sobre esa predisposición podría haber factores ambientales. Aún no se conoce del todo estos factores ambientales. La luz, algunas infecciones por rubiola, el yodo. En el hipertiroidismo vamos a ver la función del tabaco. En la diabetes también vamos a ver otros factores. En la lupus vamos a ver otros factores. Entonces hay una mezcla de factores ambientales. Esta parte sabemos que existe, pero no lo sabemos cómo actúa en su totalidad. O sea, los mecanismos exactos no lo conocemos. Pero sabemos que hay una mezcla ahí de factores genéticos y factores ambientales. ¿Qué genera todo esto? La pérdida de la autotolerancia. Eso es lo que pierde. ¿Cuál va a ser el mecanismo de lesión final? Les decía, no son los anticuerpos, son los linfocitos T CD8 citotóxicos. ¿Qué hacen? Expresan el gen de muerte celular, de la proteína gen, el FAS, que decimos. ¿Qué hace el linfocito T? Destruye a los linfocitos, a las células tiroideas, las destruye. Es el mecanismo de muerte. Destrucción por linfocitos CD8. Pero hay otro fondo en el cual hay muchas inmunoglobulinas, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, que de alguna manera lo vuelven a las células tiroideas más susceptibles de morirse. Entonces, como que van haciendo el ambiente, así como veíamos, la expresión de la respuesta inflamatoria, decimos, por estas interleuquinas. Hay anticuerpos que se producen, sí, dijimos, contra la tiroglobulina, contra la peroxidasa tiroidea y contra los receptores de la hormona tiroidea. Se producen, nos sirve para diagnosticarlo, pero no son el mecanismo de lesión. Y finalmente esto va evolucionando y esta glándula se vuelve atrófica, así como en la diabetes tipo 1, atrofia de células beta. Y ahí es donde prácticamente hay una tiroiditis atrófica, que es la continuación de la tiroiditis de Hashimoto. Estos son los mecanismos de muerte celular que yo les he expresado. Son todos los mecanismos de muerte celular, o 3 mecanismos de muerte celular. Unos que son más importantes en hipotiroidismo, porque las células van a morir. Entonces, ¿hay anticuerpos? Sí. ¿De alguna manera podrían activar el complemento? Sí, pero este no es el mecanismo menos importante en hipotiroidismo. Sí lo vamos a ver este mecanismo muy importante en lupus. Este es el mecanismo más importante, la expresión de, ¿qué se llama? La expresión de perforinas o la expresión de granzima. Este es el mecanismo de muerte celular más importante y que lo condena a las células a la apoptosis. Entonces, es ese mecanismo. ¿Quién lo hace? Los linfocitos CD8. Y las células van a morir. Hay una expresión de las células que matan, que expresan a las células vecinas, que se llaman las células fratricidas, y prácticamente lo condenan a morir a su vecina. Pero el mecanismo de muerte será la expresión de perforinas o de granzina. La granzina prácticamente es una proteína que destruye a la célula a la cual está ingresando. Esta es de repente la parte histológica, o sea, cuando en corte histológico que vemos en la tiroiditis y que vemos en esta es la parte inicial del hipotiroidismo, esta es la parte final del hipotiroidismo, o sea, se va atrofiando, estas células se van destruyendo. Van teniendo algunos cambios en patología, pero básicamente el mecanismo es hacia muerte de la célula.
Decíamos que hay hipotiroidismo congénito, sí, sí los hay. Generalmente podría ser transitorio cuando la mamá ha estado recibiendo tratamiento para hipertiroidismo o cuando la madre tiene anticuerpos contra el receptor. Miren, contra el receptor de la hormona tiroidea, contra el receptor. No es cualquier anticuerpo, porque tenemos anticuerpos contra peroxidasa tiroidea, contra tiroglobulina. Esos no son los que hacen un hipotiroidismo transitorio en recién nacido, sino son los anticuerpos contra la hormona tiroestimulante. La causa más común de hipotiroidismo congénito es la disgenesia tiroidea, o sea, una glándula que no está estructurada adecuadamente. Ese es el 80% de causas. El hipotiroidismo iatrogénico, le decía, si la sacamos la glándula, si la irradiamos, si se ha recibido o si recibe hormonas para el hipertiroidismo, yodo, se lesiona, se destruye la glándula, pero lo hemos hecho como tratamiento de. Entonces, un cáncer de tiroides, por ejemplo, se saca la glándula o lo sacan la glándula tiroidea. Cuando el hipertiroidismo va a recibir yodo radioactivo, la célula se destruye. 2 meses después, el paciente está con hipotiroidismo. O cuando ha recibido radiación. La deficiencia de yodo, decíamos, sigue siendo una de las causas más importantes a nivel del mundo de hipotiroidismo. Pero en lugares donde falta el yodo. La mayor cantidad de lugares ya no tienen deficiencia de yodo porque eso fue una política de poner yodo disponible a la gente y eso fue hacerlo la sal yodada. Pero antes no había sal yodada. O de repente la sal podría no llegar a estos lugares de tal manera que aún tengan deficiencia de yodo. Entonces, es otro de los... Esto ya es parte de los síntomas. El hipertiroidismo es lo contrario. Lo decía, y la enfermedad más importante, o sea, hay varias enfermedades que causan hipertiroidismo o tirotoxicosis. Aquí hay una diferencia entre las dos cosas, hipertiroidismo y tirotoxicosis. Tirotoxicosis es simplemente aumento de glándulas tiroideas. Y el hipertiroidismo es que ese exceso de hormonas tiroideas causan efectos en la persona. A todo ese efecto ya la conocemos como hipertiroidismo. O sea, tirotoxicosis es simplemente una gran cantidad de hormonas tiroideas en el cuerpo. O sea, como que lo uno no va a existir con lo otro, pero muchas veces hay tirotoxicosis que es transitorio nada más. O sea, si la ponemos, le damos por error de pastillas contra la tiroides, perdón, tiroideas, le damos hormonas tiroideas a una persona, esa persona tendrá tirotoxicosis, exceso de hormonas tiroideas, pero no necesariamente va a tener hipertiroidismo. Muy bien, entonces, una de las causas más importantes es la enfermedad de Graves. Hay otras, pero esa es la más importante. Esa es la causa inmunológica. Los otros son menos frecuentes. Entonces, siempre he dicho de que vamos a saber, vamos a conocer lo más frecuente, lo que vemos en lo común, lo que en la calle van a salir a atender ustedes y ¿qué va a haber esto? Hipotiroidismo por enfermedad de Graves. Hipotiroidismo por enfermedad de Hashimoto. Eso es lo que vamos a ver. Entonces tiene que ver con una parte inmunológica, ya lo hemos visto. Decíamos que predomina las respuestas TH2, pero no que no hay respuesta TH, sino que predomina. Y se van a formar anticuerpos. Le decía, el anticuerpo más importante, o sea, se forman igual que en el hipotiroidismo, contra mieloperoxidasa, contra tiroglobulina. Pero el más importante es contra el receptor. Pero no es un anticuerpo que ocupa y no lo deja actuar, sino que es un anticuerpo que actúa exactamente como TSH, como la hormona TSH. O sea, lo estimula a la glándula funcional. Esa es de repente la característica más importante. Pero decía, no significa que solo eso tenemos. Tenemos el resto de anticuerpos. ¿Dice?
asociado a 80% en contra peroxidasa tiroidea. Entonces, tenemos ahí los anticuerpos, los otros anticuerpos, pero lo más característico será esta inmunoglobulina estimulante de la tiroides. ¿Dónde es producida? En la misma tiroides. En la médula, en los glándulos linfáticos, ahí se estimula a la producción de esta inmunoglobulina. Hay una participación, sobre todo en las manifestaciones extratiroideas del hipertiroidismo, por ejemplo, la oftalmopatía, la dermopatía del hipertiroidismo, que tienen una participación muy importante de las citoquinas, sobre todo del interferón, del TNF, la interleuquina 1, que es la respuesta inflamatoria, básicamente. Entonces, ¿qué hacen estas citoquinas? Activan fibroblastos, aumentan la síntesis de glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos atrapan, jalan agua, son sustancias higroscópicas, se llama, y causan como una tumefacción o como un edema, como un aumento de cantidad sobre todo en los ojos. Y eso es lo que causa la proptosis o el exoftalmos, que se conoce del hipertiroidismo. Entonces, como que por ahí tenemos una participación de interleuquina. Esto la encontré también hace un tiempo. Intentaban explicar por qué, si las dos son enfermedades inmunológicas, por qué, si en los dos tenemos casi la misma presencia de anticuerpos, por qué se morían unas células y por qué otras células no se morían. Entonces, como que encontraron preponderancia de algunas interleuquinas que orientaban el camino hacia un sitio u orientaban el camino hacia el otro. Entonces, ¿qué interleuquinas o de qué interleuquinas se estaría tratando? Del interferón gamma, así como vimos en la aterosclerosis, el interferón gamma. Y la presencia de interleucato 4 y la interleuquina 10, que son básicamente antiinflamatorias. Entonces, la presencia de uno o la presencia de otro como que los orienta hacia muerte celular o a supervivencia de células. Pero aun cuando van a tener, igual haciendo formación de inmunoglobulinas, formación de anticuerpos. Muy bien. Ahí algo, esto no está en el Harrison, cómo se podría diferenciar o a través de qué podría ser la explicación para que dos enfermedades inmunológicas, una termina con muerte celular y la otra termina con aumento de función celular. Igual la valoración, esto es de repente para la parte clínica, yo le decía, no estamos hablando nosotros aquí mucho de eso. Sí le decía cómo nosotros de alguna manera tenemos que explicarnos la oftalmopatía, ¿sí? El exoftalmo. Entonces, ¿qué tiene que ver, les decía, con la presencia de las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma? O sea, como esos inducen a formación de más fibroblastos, esos fibroblastos, la expresión de glucosaminoglicanos y el atrapamiento de. Entonces, de alguna manera se va a expresar como que los músculos van a ser más crecidos, pero porque aumenta la cantidad de glucosaminoglicanos. ¿Tiene alguna pregunta? Y si no, continuamos. En el lupus. En el lupus, de nuevo, acá hacemos una breve revisión sobre la parte inmunológica. Los precursores, las células madre que se van por la serie linfoide y se orientan hacia la formación de linfocitos B, linfocitos T, los linfocitos T CD4, los linfocitos T CD8, las células plasmáticas, las células dendríticas, los macrófagos, los neutrófilos, como otra serie, todos en relación con la parte inmunológica. La orientación de los linfocitos T, CD4 hacia
perdón, los linfocitos T hacia la respuesta CD4, hacia la respuesta CD8. La CD4 a su vez orientado hacia las respuestas TH1, la respuesta TH2, la vez anterior hemos visto la respuesta TH17 y también hablábamos de las respuestas TH22. Pero también hay una respuesta de los linfocitos T reguladores que de alguna manera van regulando esta respuesta, la TH1 y la TH2. Los linfocitos T CD8 son básicamente citotóxicos, pero los otros sí tienen mucho que ver con las respuestas y las orientaciones de interleuquinas que nosotros vayamos teniendo. Entonces acá la vemos también, la célula dendrítica haciendo su presentación de antígenos y de acuerdo a eso las orientaciones que vamos a tener, los linfocitos TCD8, los linfocitos B con su producción de anticuerpos, la activación de los macrófagos. Esta será la respuesta hacia CD4-TH1. La respuesta hacia linfocitos T, CD4, TH2, prácticamente con las mismas interleuquinas que ya lo hemos conocido, 4, 5, 13 decíamos para la TOF. Ahí está, 4, 5, 3. La 10 que acabamos de ver, la interleuquina 4 y la interleuquina 10, decimos, son antiinflamatorias. La respuesta inflamatoria, la respuesta antiinflamatoria. La respuesta antiinflamatoria tiene que ver con la respuesta de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A. Entonces, esta es la respuesta. Entonces, porque en lupus lo que estamos viendo es una gran cantidad de inmunoglobulinas, de nuevo. Eso es lo que estamos viendo en pacientes con lupus. Entonces, en general decimos que hay una alteración, una predisposición genética. Hay una predisposición genética. Se han estudiado frecuencia de genes. En general, ¿dónde está la frecuencia de genes más alterado o que lo confieren mayor riesgo? Están por acá, ¿no? Relacionadas con la deficiencia de los factores del complemento C1, complemento C2, complemento C4. O sea, es muy raro, pero cuando se encuentra eso, o sea, cuando la persona tiene esa deficiencia, como que vamos a ver que le confiere una gran cantidad de riesgo, pues su hazard ratio más de 6 es un altísimo riesgo, solo que es muy raro. El gen 3X que está relacionado con el cromosoma X. Y de ahí vamos a hablar la importancia de este gen en relación con el género femenino. ¿Con qué más se relacionan los genes? Miren, con la respuesta de presentación antigénica que viene dado por el gen HLA o antígeno de histocompatibilidad. Entonces, hay alteraciones genéticas, pero ¿eso explican todo lo que sucede en el lupus? No, lo predisponen. ¿Probablemente hay factores ambientales? Sí. Uno de los factores ambientales más conocidos en el lupus es la luz ultravioleta o la luz solar. Y de ahí viene una de las manifestaciones que está puesto aquí, que es la piel en alas de mariposa o la pigmentación en alas de mariposa por exposición al sol, a la luz ultravioleta. Se habla de una infección por el virus del Epstein-Barr, que sucede generalmente en la infancia. Pero ¿es seguro? No, porque en la mayoría que tiene Epstein-Barr tampoco tiene. O sea, tiene que haber ese balance entre las dos características, algo ambiental, algo genético. Eso sería, pero eso es como una base. Pero finalmente, ¿qué sucede? Se van a fabricar anticuerpos. El mismo mecanismo que anterior. La pérdida de la autotolerancia. Habrá un antígeno, habrá una célula presentadora de antígenos y habrá una expresión en linfocitos T, en linfocitos B. Los linfocitos B, así como en el hipotiroidismo, gran cantidad de anticuerpos. Los linfocitos T, gran cantidad de alteración. Los linfocitos T son los que destruyen. Los linfocitos T, la respuesta, TH1, TH2, TH17. Parte importantísimo del sistema inmunitario. Entonces, aquí vamos a ver esa
esos mismos fenómenos que hemos estado viendo. Esto es en general lo que sucede en el lupus. Hay una gran cantidad de estos ácidos nucleicos, del ARNA, el DNA, algunas histonas de los núcleos, sobre todo de las partes nucleares de las células, que se tornan inmunológicas, que se tornan antigénicas. Eso le decía, es una pérdida de la autotolerancia. Y se activa el mecanismo inmune desde la respuesta innata, desde las células dendríticas que van a buscarlo, y los macrófagos, todos van a estar alterados. Hay una interacción, hemos dicho, hay una interacción entre la parte genética y la parte ambiental. ¿Qué causa esto? O sea, esta interacción, ¿qué causa? Alteraciones de la autofagia. ¿Autofagia qué significa? Significa de que, yo les decía, los linfocitos T que van a atacar a células nuestras deberían morir. A eso se llama el fenómeno de la autofagia. O sea, el linfocito T que está atacando a una célula nuestra debe morir. No muere ese linfocito T. Entonces, ese linfocito T significa que va a hacer su acción de atacar. Hay una gran cantidad de presentación de los antígenos, que vamos a ver qué antígenos se tratan, los neutrófilos, que expresan esta red NET, o que se llama la netosis, la gran cantidad de formación de anticuerpos, las células plasmáticas, que seguirán funcionando como productoras de anticuerpos, y esta respuesta TH1, TH17 y la alteración de la respuesta TH colaboradoras o reguladoras. Entonces hay una regulación inmune que no logra controlar esta respuesta. O sea, nosotros también deberíamos, nuestro sistema inmunológico debería, algo se alteró y el organismo debería regularlo. Tampoco funciona esa regulación. Entonces no termina esta enfermedad. No hay cuándo termine. Por eso el lupus le dio y toda su vida le dio. Artritis reumatoide le dio y toda su vida le dio. Diabetes tipo 1 le dio y toda su vida se quedó con esa enfermedad. Esas son las características inmunológicas. Hay depósitos de estos complejos inmunes, y aún sirviendo los complejos inmunes, en los tejidos, en determinados tejidos, no en todos. Por ejemplo, el lupus afecta mucho la piel, el corazón, los pulmones, afecta mucho las articulaciones. Hay activación del complemento, y este es uno de los mecanismos de lesión de tejidos, la activación del complemento. O sea, miren, en el hipotiroidismo decíamos la activación del complemento, si bien es cierto, puede causar muerte de células tiroideas, el mecanismo más importante es la destrucción por los linfocitos TCD8. Aquí no. Aquí el mecanismo más importante de muerte es la activación del complemento. Hay una gran actividad de citoquinas, hay una inflamación aguda que permanece todo el tiempo y se vuelve crónico, y con el tiempo pues destruyen los órganos. Esta es una diapositiva similar a la que hemos visto cuando nosotros decíamos que se producía la pérdida de la tolerancia, sobre todo a los queratinocitos. Nos decíamos el sol, el estrés, dañan los queratinocitos. Normalmente esos queratinocitos se destruyen, son reemplazados por otros y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si esos queratinocitos se destruyen, exponen sus proteínas y esas proteínas se juntan con algunos otros complejos? Nosotros lo vimos con la catelicina 37, decíamos. Se junta y es un ADN diferente. Aquí hay otra molécula, ¿sí? HMGB1. Se junta con esta otra molécula. Se junta con un péptido antimicrobiano, que es la catelicina. Entonces, al juntarse, este DNA es antigénico, es diferente. Ahora sí la va a captar una célula dendrítica o una célula presentadora de antígenos. ¿A quién la va a presentar? A los linfocitos T.
¿Qué van a hacer los linfocitos T? Simplemente ahora van a reaccionar contra esto. Pero esta célula pues ya se destruyó, pero van a encontrar otra célula parecida, que es el queratinocito. Contra ella ahora van a reaccionar. Y formarán todos los anticuerpos. Por eso la mayoría de anticuerpos en el lupus son contra proteínas de los núcleos. No solo contra las proteínas de los núcleos, pero en su mayor cantidad contra proteínas de los núcleos. Ese es el mecanismo que más se conoce, que más se ha estudiado. ¿Hay presencia de expresiones inmunológicas? Sí. ¿De alteraciones genéticas? Sí. Miren cuántos genes se han identificado en pacientes con lupus. ¿Cuántos genes? Uno de los más comunes que les decía es las alteraciones del gen del complemento, el HLA. Pero en general todo les decía, ¿con qué está relacionado? Con la presentación antigénica. O sea, por ahí está dando la vuelta, las alteraciones genéticas tienen que ver con expresión de antígenos, con la presentación de antígenos, con la formación de inmunoglobulinas, contra la activación de los linfocitos T. El mismo mecanismo ya lo hemos visto. Entonces, una vez que se forman los antígenos, o sea, esos antígenos, esos anticuerpos salen a la circulación. A eso se llamarán anticuerpos. Como es contra mismas propias moléculas del cuerpo, se llaman autoanticuerpos. Esos anticuerpos están circulando. Si encuentra antígenos circulando también, se van a juntar. Y a eso se llaman complejos inmunes. Miren, yo fabrico anticuerpos. Y mis anticuerpos no se quedan en las células. Van a salir, los anticuerpos salen, están en la circulación. Si esos anticuerpos encuentran un antígeno, circulando en mi sangre, se van a juntar. A eso se llaman complejos inmunes. Esos complejos inmunes se van a ir a depositar en algún tejido. En el lupus escogen tejidos. Prácticamente hay daño en todo, pero escogen tejidos con más preponderancia. El riñón, escogen los neuronas del cerebro, escogen el miocardio, escogen la piel, por eso es muy característico, escogen la sinovial, las articulaciones, son muy comunes estas manifestaciones. Y van y se depositan. Ya depositados, ahí vamos a ver cómo es el daño en esos lugares. Se van y se depositan. O el otro mecanismo como se activan los depósitos es que yo tengo antígenos circulando. Y esos antígenos comparten algunas propiedades contra los antígenos contra los cuales yo fabriqué mis anticuerpos. De tal manera que se llama reacción cruzada. De tal manera que si yo reaccioné contra el virus de Epstein-Barr, como que esa reacción, ese anticuerpo contra el virus de la Epstein-Barr, lo comparte unas proteínas que yo expreso en la membrana basal del riñón. Entonces ya no lo ataco al virus de Epstein-Barr, sino lo ataco a la proteína que está contenida en la membrana basal de los glomérulos del riñón. Entonces se llama reacción cruzada. Entonces hay dos mecanismos cómo se producen estos inicios de lesión en los tejidos. Uno, por depósitos de complejos inmunes circulando que van y se depositan en tal lugar. Y otra, porque reacciono y ataco antígenos, pero por reacciones cruzadas. Una vez que ataco antígenos, va a suceder un fenómeno inflamatorio que va a jalar más células. Y ese es el mecanismo que está acá. Como una inflamación, un proceso inflamatorio, va a jalar más inflamación. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en la piel. Otro de los mecanismos que nosotros tenemos es la activación del complemento. Yo le decía, en el lupus
el mecanismo de lesión más importante de los tejidos es la activación del complemento. Y aquí lo vemos. En realidad, nosotros decimos, o en el lupus se dice, activando por todos, o sea, todas las vías del complemento se activa, pero en general es la vía clásica. La vía clásica del complemento dice que se activa cuando hay un complejo antígeno-anticuerpo. Y eso es lo que sucede en el lupus. Complejos antígeno-anticuerpo. O sea, la presencia de este complejo hace que se active el complemento. Una vez que se activa el complemento, ese complemento no termina hasta destruir las células en las cuales está dirigido. Entonces, miren el mecanismo de la destrucción que hay en el lupus. Entonces, en general, ¿qué alteraciones vamos encontrando en el lupus? Decimos que hay alteración de la apoptosis. Hay la gran formación de complejos inmunes. La apoptosis decíamos que hay células que sobreviven más tiempo, que deberían morir y que no mueren. Los linfocitos T, los linfocitos B, si altera su apoptosis, deberían morir, pues son autocélulas que van a atacar a nosotros mismos. No deberían existir, no deberían salir a circulación. Salen y siguen viviendo más tiempo. Hay formación de complejos inmunes que van a dar el mecanismo de lesión en el tejido. Hay una gran cantidad de fenómenos inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interferón gamma. La estimulación de los linfocitos B y los linfocitos B, que no va a parar. ¿Por qué? Porque los antígenos se siguen produciendo. O sea, por eso cada vez que la persona se expone al sol, el mecanismo será de lesión, de exposición de antígenos y de nueva formación. Y nunca terminan de formarse los anticuerpos. La activación del complemento y el daño celular por la activación del complemento. Los vasos también se lesionan. Hay una gran cantidad de lesión de vasos. A esos fenómenos que acompañan al lupus se llama la vasculitis. Miren la cantidad de células que van a infiltrar a un vaso. Entonces, aquí estará la activación del complemento. El complemento, ¿por qué? Porque hay antígenos, anticuerpos. Depósito de antígenos con anticuerpos. Esto activa el complemento. Entonces, si esas células suceden aquí, pues lógicamente lo que va a dañar a las células endoteliales, va a tener un fenómeno inflamatorio y eso se llama vasculitis. No es destrucción del vaso, no es destrucción, es un fenómeno inflamatorio que sucede en la pared de los vasos. A eso se llama vasculitis. La vasculitis, hay varios tipos de vasculitis, pero la vasculitis que se presenta aquí se llama vasculitis leucocitoplástica. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de leucocitos. Eso se llama vasculitis leucocitoplástica. Cuando hacen una biopsia, hay una gran cantidad de neutrófilos o de leucocitos. Decíamos, ¿por qué se dañan los tejidos en el lupus? ¿Por qué se daña el riñón? Pacientes terminan en diálisis por insuficiencia renal. Decíamos, el mecanismo es la formación de complejos inmunes. La formación de complejos inmunes. Antígenos, anticuerpos. A esa mezcla de los dos se llama un complejo inmune. ¿Qué daña ese complejo inmune? Dañan los vasos. A eso se llama vasculitis. Activan el complemento y así dañan los tejidos. Y también hay algunos anticuerpos contra las neuronas. Miren los mecanismos de daño de tejidos. Hay un lupus que se llama lupus cerebral. ¿Por qué lo daño? Normalmente vemos afectación en la piel, vemos afectación en los riñones, y en el lupus, los pacientes convulsionan. Es la forma más grave de las lupus. Entonces, porque también hay anticuerpos contra las neuronas. Y lo atacan a las neuronas. Lupus cerebral, sí. Entonces hay una gran cantidad de factores ambientales. Sí, no los conocemos muchos. No los conocemos mucho. La luz, sí, definitivamente. Y eso está relacionado con las alas de mariposa que se expresa en los pacientes. ¿Qué causaría
probablemente lo que causa es destrucción de queratinocitos, la luz, destrucción de queratinocitos. El DNA que dijimos que se va a tornar antigénico ¿en qué momento? Cuando se une a una sustancia diferente. O sea, es un DNA unido a algo. ¿Cuáles los más estudiados de ese algo, que lo cual se une el DNA, es los péptidos antimicrobianos, que son producidos igual por los queratinocitos. Y ahí es un DNA diferente. Una vez que es un DNA diferente, prácticamente hace toda la respuesta inmunológica contra el DNA. La afectación femenina, ¿por qué es más frecuente? En general nosotros decimos tiene que ver con la respuesta hormonal de la mujer. Pero, ¿qué hace diferente la respuesta hormonal? O sea, ¿por qué la diferencia hormonal es tan diferente en la mujer y en el hombre? Porque los estrógenos o porque el estradiol hace que los linfocitos B y los linfocitos T vivan más tiempo. O sea, esta apoptosis que deberían morir en determinado momento, no mueren los linfocitos. Y siguen activos. ¿Quién hizo esa función? El estradiol. Por ahí encontraron la relación. Pero también, ¿por qué más se relacionaría? Porque el cromosoma X expresa un gen que se llama el 3X y que se ha visto que si hay una expresión de este gen, hay una gran predisposición a tener lupus. Y de ahí vieron que el Klinefelter, que tiene 2X, prácticamente tiene mucho riesgo de enfermarse. O sea, por eso decían la relación con el cromosoma X. Pero no es la única relación, ¿sí? Sino también sería por los factores relacionados con las hormonas sexuales. Esta prevalencia de anticuerpos, o sea, la cantidad de anticuerpos que hay en el cuerpo es bastante variable. Y hay algunos anticuerpos, pues nosotros estamos viendo que es una enfermedad caracterizada por gran cantidad de anticuerpos. Entonces, ¿contra qué proteínas generalmente lo hace? Contra las proteínas que hay en el núcleo, contra el DNA, contra el RNA, contra la histona, contra el fosfolípido, pero también hay anticuerpos contra otras moléculas. Por ejemplo, antieritrocito, antiplaquetas, antitejido neuronal, antirribosoma, pero en menores cantidades. Pero miren lo que se encontró, que los anticuerpos antinucleares estaba presente casi en todos los pacientes con lupus. Y de ahí que se cambió, prácticamente se cambió, que uno de los criterios para decir que un paciente tiene lupus es la presencia de anticuerpos antinucleares. ¿Qué les aconsejo de aquí? Es que uno, que si el paciente tiene anticuerpos antinucleares, lo primero que yo debo pensar es en lupus, porque es lo que más tienen. Todos los pacientes con lupus, casi todos los pacientes, excepto de 102, tienen anticuerpos antinucleares. Debería buscar ese anticuerpo. Pero hay otros, sí, y los otros anticuerpos como que le dan la característica de algo en especial. Por ejemplo, el anti-DNA. O sea, si bien es cierto, el anticuerpo antinuclear lo vemos en mayor frecuencia, pero también la vemos en otras enfermedades. ¿Qué significa? Que es muy sensible, pero no es específico. ¿Qué significa no ser específico? Significa que gran cantidad de pacientes que no tienen lupus también tienen anticuerpos antinucleares. Entonces, como que nos obliga a no solo pensar en lupus, sino también en otras enfermedades que pueden tener. Entonces, es lo más común, pero no es lo más específico. En cambio, cuando yo tengo un paciente con anticuerpos anti-DNA, sí, como que es específico de un paciente con lupus. Sobre todo si esa cantidad se ha aumentado en una gran cantidad. Entonces, tener anti-DNA como que es fijo tener lupus. O sea, como hay que conocer de estos anticuerpos, cuando pedimos hay que conocer la característica. Por ejemplo, si tienen anticuerpos anti-histona, que es una molécula propia de las proteínas del núcleo. Por ejemplo, si hay ese anticuerpo,
lo más frecuente es que sea un lupus inducido por medicamentos. También hay. Antieritrocito, antiplaquetas, antineuronales. Entonces, como que hay características de un anticuerpo. De alguna manera deténganse un poquito a aprenderse lo más característico. Como conclusión, el lupus o los anticuerpos más frecuentes que encontramos en pacientes con lupus es el antinuclear. ANA también se llama. Pero no es en todos, no es específico. Pero hay un anticuerpo que sí es específico, que es el anti-DNA. Si nosotros hiciéramos la biopsia, así como hacíamos la biopsia del tejido de la tiroides en un paciente con hipotiroidismo, si hiciéramos la biopsia en un paciente con lupus, encontraríamos en la piel, encontraríamos más o menos estas características. Esta es la vasculitis que le decía leucocitoclástica, y lo hacemos aquí, son los vasos. Gran cantidad de eritrocitos y tejido inflamatorio alrededor de los vasos. Esta es una biopsia del riñón, este es un riñón normal, este es un tejido renal normal. Miren cómo está en un paciente con lupus. Y esta es la piel, esta es la característica de los lupus discoide, que es un paciente con lupus. Entonces, en la piel, ¿dónde se afecta? En la piel hay una zona donde es más característico la lesión. Es donde se une la dermis con la epidermis. Ahí hay una gran cantidad de depósitos de inmunoglobulina. Hay una gran infiltración de los vasos, o sea, en esa zona. Eso es lo característico. En el riñón, si nosotros vemos la afectación en el glomérulo, y por eso se llama glomerulonefritis lúpica, así es como lo conocemos a esta enfermedad, pero no es la única parte del riñón que se afecta. Prácticamente se afecta todo. De ahí que hace como unos 4 o 5 años se cambió de glomerulonefritis lúpica, se cambió a nefritis lúpica, porque se vio que el efecto no es solo en el glomérulo, sino es en los vasos, en el intersticio, en los túbulos, o sea, en todas las partes del riñón era la lesión. De ahí se cambió, ya no hablamos de glomerulonefritis lúpica, sino hablamos de nefritis lúpica. ¿Y dónde se afecta? Todo prácticamente, todas las estructuras del riñón. Son lo más grave del riñón. La afectación del riñón es de repente la parte más grave del lupus. Bueno, no tiene mucha importancia esta diapositiva en el sentido de que la lesión en el riñón hay de muchos tipos. Simplemente era para demostrarles aquí que estos eran los glomérulos, estos eran los túbulos. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Doctor. Lo último que dijo no se escuchó muy bien. A ver. Entonces, decíamos que aquí se afectan, en el riñón se afecta prácticamente todo, les decíamos. Antes decíamos que afectaba el glomérulo y lo llamábamos glomerulonefritis lúpica. Pero después se vio que no se afecta todo, solo los glomérulos, sino se afectan todos, se afectan los vasos, se afecta el intersticio, se afectan los túbulos del riñón. Entonces, todo. Y ahí hablamos de una nefritis lúpica. En la piel, dijimos que hay un lugar específico donde mayormente está la lesión. Hay depósitos de inmunoglobulinas y los infiltrados inflamatorios suceden básicamente en la unión entre la dermis y en la epidermis. A esa unión se llama unión dermoepidérmica. Las leucocitos, la vasculitis que le decía que se presentaba se llama vasculitis leucocitoplástica. Por acá encontrar una imagen, mira, de las vasculitis. Esto y es el vaso en la lesión. Entonces, ¿qué lesión decíamos que hay? Una gran cantidad de inflamación en el vaso. Pero generalmente hablamos de polimorfos nucleares, de neutrófilos invadiendo al vaso. Le decía, no es para que se aprendan esta clasificación de la lesión del riñón, sino es para ver aquí las estructuras que se afectan en el riñón. Estos serán los glomérulos, desde el glomérulo serán los vasos, y los vasos también se afectan, son los túbulos, y los túbulos también se afectan. Entonces prácticamente todo el riñón se afecta.
¿Cuál es el mecanismo de lesión? Les decía, el riñón prácticamente nada tenía que ver. Pero ¿cómo es que se afecta al riñón? Decía, es el mismo mecanismo de la lesión de todos los tejidos, que hay depósitos de complejos inmunes. O sea, los complejos inmunes que hemos tenido circulando van y se depositan en esta membrana basal. Aquí tenemos, acá está la membrana basal de los glomérulos. Ahí van y se depositan. Una vez depositados, les decimos, el mecanismo siguiente es activación del complemento. Y la activación, una vez que el complemento se active, esos tejidos que están alrededor terminan muriéndose porque forma un complejo de ataque. El complejo de ataque prácticamente destruye cualquier célula, no distingue células propias ni extrañas, sino simplemente destruye células. Mecanismo, depósito de complejos inmunes. Les decía, hay los dos depósitos, ya sea los de complejos inmunes que se van y se depositan en determinado lugar, sino también hay los anticuerpos que van y hacen reacción cruzada y lo atacan a determinado lugar. Así sucede también los ataques contra las articulaciones, contra la sinovia de las articulaciones. Van y atacan y se depositan o atacan a determinada proteína que está ahí. De las dos maneras es el mecanismo de lesión. Muy bien, ¿alguna pregunta?